Buenos días, hermanos. En esta mañana le damos gracias a Dios una vez más por su misericordia, por su amor. Es algo que repito cada vez que hay la oportunidad, porque realmente el tener vida, el tener salud, el tener fuerzas, el poder reunirnos, aunque sea de esta manera, es gracias a la misericordia de Dios. Y por eso a mí me encanta cada vez que voy a saludar o hablar, decir, ¿verdad? Que enfatizar que es solamente por la misericordia de Dios que lo podemos hacer. Y en esta mañana, hermanos, estamos contentos de poder estar con ustedes una vez más, esperando que ahí en sus hogares se encuentren bien, que la paz de Dios esté con ustedes, que el Señor los esté guardando y esté proveyendo a cada uno de sus vidas, ¿verdad? Lo necesario para lo espiritual, para lo físico y aún también para lo financiero, ¿verdad? En esta mañana, este, pues los saludo con mucho gusto, como siempre diciéndoles que los extrañamos y esperamos que esto pase pronto para poder reunirnos, para poder darnos un abrazo en el amor del Señor y poder festejar juntos lo que Dios sigue haciendo en la vida de cada uno y llevarle gloria a Él, que es el único digno y merecedor de ella, ¿verdad? Y hermanos, pues estamos, ¿verdad?, a 8 días de que estábamos compartiendo sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hablábamos sobre los logros que el Señor obtuvo a través de esa resurrección. Y esos logros hablaban de que nos hizo renacer aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús para una esperanza viva. Y esa esperanza viva, ah, la palabra nos muestra que es la vida eterna, ¿verdad? Y cómo sucedió esto, fue por medio de nuestro Señor Jesús, que vino y dio su vida por nosotros, pagó la deuda que teníamos con Dios, por el pecado que había en nosotros, murió y resucitó al tercer día para así vencer lo que era el poder de la muerte sobre todo aquel ser humano por causa del pecado. Y hablábamos que ahora, pues todo el que pone su fe en Jesús y entrega su vida a Él, es parte de esta bendición tan grande que Dios nos ha dado. Y meditando en esto, durante la semana, qué es lo que iba a compartir, porque antes de que todo esto pasara, pues estábamos estudiando el libro de Juan y interrumpimos unas semanas para entrar en lo que es la serie sobre siguiendo y sirviendo a Jesús. Pero entonces era tiempo de regresar al libro de Juan y era esta semana y era algo, pues, que encajaba muy bien. ¿Por qué? Porque hablamos de la resurrección de Jesús y el capítulo 14, versículo 1 en adelante, habla sobre que Jesús fue a hacer moradas para nosotros. Y es lo que iba a compartir en esta semana, pero el Señor puso una inquietud en mi corazón y cambié el mensaje. Y, o sea, vamos a comenzar en Juan para la semana que viene, pero en este día yo quiero tocar este tema porque se me hizo muy necesario. Hemos estado compartiendo el mensaje de Dios todos estos días a través de las redes sociales. Y la semana pasada, como decía, el mensaje de resurrección y lo que logró Cristo a través de ella. Y a través del mundo se hacía una invitación al mundo entero, a la gente, a venir, a entregar su vida a Cristo y ser parte de esta bendición que Dios trajo a través de Jesús. Y eso es muy bueno porque nosotros hemos sido llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. Su palabra dice que hemos sido reconciliados y que ahora se nos ha otorgado el ministerio de la reconciliación para aquellos que no tienen a Jesús. Y
La única cosa que vemos aquí, que yo meditaba en esta semana, es que aunque la salvación es un regalo de Dios, es algo gratuito para nosotros, pero tiene un valor incalculable, hubo un precio muy grande que pagar y ese lo pagó Jesús con su vida. Pero ciertamente para nosotros el humano es algo gratis, porque no lo podemos obtener con nada, sino es un regalo que ha sido otorgado por la gracia de Dios a cada uno, ¿verdad?, del ser humano que quiera aceptarlo. Pero ahora, aunque ese regalo que Dios nos ofrece, la salvación es gratis, yo veo a través de la palabra que tiene condiciones. Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. No, mi intención no es complicar el acceso a Dios, porque entonces si yo tampoco estuviera aquí. Pero sí veo en la palabra de Dios algunas condiciones que son indispensables para acercarse a Dios y tener una relación verdadera con Él. Y eso es lo que vamos a compartir en esta mañana. Entonces, el título de este mensaje es Condiciones para volverse a Dios. Y a través de lo que vamos a estar compartiendo, vamos a estar viendo por qué le decimos a esto condiciones, ¿verdad? A este mensaje. Le hemos nombrado así. Y les voy a invitar que abran la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Mientras ustedes lo buscan, voy a hacer una oración y vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana. Padre, en esta mañana venimos delante de ti para darte la honra, la gloria y la alabanza, Señor. No hay nadie digno de ella más que tú, porque tú eres el único Dios que existe, el Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que existe en ellos. Ante ti, Señor, doblamos nuestra rodilla, inclinamos nuestro corazón y nos humillamos a tu presencia. Y pedimos, Señor, que en esta mañana tu palabra, Señor, abre a nuestros corazones. Señor, y cause, Señor, el efecto que tú quieres que cause para salvación en cada corazón. Señor, pido que abra los corazones, que abra las mentes y que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que nos convenza de tu verdad, porque tú eres la única verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. La palabra de Dios dice así en el nombre de Jesús, entonces en el Hechos capítulo 17, versículo 30. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Lo voy a leer una vez más. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Antes de Cristo, cuando dice aquí la palabra en la antigüedad, se refiere antes de Cristo. Entonces, antes de Cristo, el mundo no tenía la completa revelación del plan de Dios para la humanidad y ciertamente no había un completo entendimiento de la gente de quién era Dios y como hombres qué hacíamos aquí, cuál era nuestro propósito o nuestro motivo de existencia en este mundo. Eso era antes de Cristo y por eso dice en la antigüedad, se refiere antes de Cristo. Y dice Dios, y estamos hablando del único Dios verdadero, porque el mundo se ha hecho, la gente se ha hecho muchos dioses, pero hay un solo Dios verdadero y ese Dios, el que estoy hablando, es el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que habita en ellos. Dice, pasó por alto. ¿Qué quiere decir eso? Que permitió, de alguna manera, dice,
pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. ¿De qué cosas está hablando? ¿Verdad? La Biblia dice que a través de las generaciones el hombre se fue por sus propios caminos. Y esos caminos los llevaron lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Y al irse lejos de la voluntad de Dios, en vez de adorar al único Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra que hablábamos, su corazón se fue y se desvió y empezó a adorar a otros dioses que no existen, sino que el hombre se ha formado por ellos mismos, dioses que han sido hechos de piedra, de madera, de oro, de plata y de muchas cosas. Y el hombre ha preferido adorar y poner su confianza en su fe en estas cosas que son creación de Dios en vez de al Creador que creó todas las cosas. Entonces, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. ¿Por qué? Porque, como les digo, en la antigüedad no había la completa revelación de Dios, de su persona y de su plan para la humanidad y del propósito del ser humano. Pero ahora, después, que es el presente que se cuenta ahora después de que Cristo vino a la tierra y reveló lo que es Dios y la voluntad de Dios, dice ahí mismo estamos leyendo en el versículo 30, pero ahora Él manda, o sea, es un mandato de Dios. No es una opción, es un mandato que Dios establece. Dice que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. En la antigüedad Dios se manifestó a través de un pueblo solamente, y ese pueblo era el pueblo de Israel, en el cual el propósito de Dios era revelarse a ellos y que de alguna manera ellos fueran su pueblo, y ese pueblo de alguna manera enseñar a las demás naciones quién era Dios, cómo era Dios y qué esperaba Dios de ellos. Pero el pueblo de Israel falló. ¿Por qué? Porque a pesar de conocer y ver el poder de Dios, el único Dios verdadero, llegaban tiempos que se extraviaban y dejaban de alguna manera de poner su confianza en el único Dios y se iban también a adorar los otros dioses que la otra gente adoraba. Ahora Dios, a través de Jesucristo, en este tiempo nos revela la verdad completa, lo que es Él y su plan de salvación y por qué motivo nosotros como seres humanos existimos. Entonces, ya no hay excusa, porque Dios se ha revelado completamente al ser humano y ha abierto la oportunidad para que todo el mundo se vuelva a Él. Ya no solamente los judíos, sino ahora es todo el mundo el que tiene la oportunidad de ser el pueblo de Dios. Ya no hay excusa. Dios vino al mundo en persona a través de Jesús a establecer lo que es la verdad de Dios. Nadie tiene excusa. Ahora Dios ha reveládose completamente, vino a este mundo y trajo la verdad. Por eso decíamos en Juan 8:12, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Él vino a revelar la verdad de Dios. La luz representa la verdad, porque la gente creíamos muchas cosas, pero hay una sola verdad y hay un solo Dios. Entonces, y la razón de establecer es todo esto, porque le digo, a través del mundo se hace una invitación a que vengan a Dios. Y es bueno, es lo que necesitamos hacer y es lo que Dios quiere. Y las buenas nuevas de eso se tratan, de invitar a la gente a venir a recibir la salvación de Dios. Pero tenemos que ser claros que hay ciertas condiciones para entrar a esta bendición que Dios, a este regalo que Dios nos ha dado. A Mateo 7, versículo 21 al 23 dice así: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La acabamos de ver en el versículo 30 de Hechos, capítulo 17, verso 30 de Hechos que acabamos de leer. La voluntad de Dios dice que ahora manda que todo el mundo
todo el mundo, de todas partes, se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Esa es la voluntad de Dios. Entonces aquí dice que no todo el que le diga Señor, Señor, no todo el que le llame Dios, ya tiene esa entrada y puede ser parte de lo que Dios está ofreciendo. Hay cierta condición y la voluntad de Dios tiene sus pasos a seguir y es lo que vamos a estar viendo. El versículo 22 dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Muchos se pueden confundir, pueden mencionar el nombre de Dios, pueden llamarle a un Señor, pueden aparentar que están en la verdad, pero lo cierto que conforme la Biblia nos dice que realmente no le conocen. La manera de acercarse a Dios, la manera de conocer a Dios, la manera de recibir el regalo de la salvación de Dios y la vida eterna es a través de las condiciones que Él ha puesto. Y es lo que vamos a estar viendo. El llamado de Dios a la humanidad a volverse a Él. Dios está llamando a todo el mundo y las puertas están abiertas para todo el mundo. Ahora, ¿a qué está llamando? A volverse a Él. Nadie tiene que volverse a un lugar donde no ha salido. Pero la palabra de Dios dice que todos nos desviamos por nuestros propios caminos y nos alejamos de Dios. Pero Dios está llamando a volverse a Él. ¿Qué es volverse a Él? Es ser salvo. Dios ofrece la salvación a todo mundo. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, su unigénito hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perder es, de alguna manera, está hablando de estar alejados de Dios. Y la salvación está hablando de estar cerca de Dios. Y Dios dice que invita a todo mundo a volverse a Él, o sea, a ser salvo. No se tiene que pagar nada, como les digo. No hay que hacer sacrificios, no hay que pagar mandas, no hay que hacer ciertas cosas buenas para obtenerlo. Es un regalo de Dios y esto quiero que quede bien claro. Por gracia hemos sido salvos. Dice, no por ninguna obra, para que nadie quiera tomar la gloria que solo le pertenece a Dios. Es por gracia. Pero un ejemplo que quisiera dar, a veces estamos manejando, escuchando el radio y en una estación de radio dicen, hay un regalo que tenemos y es gratis. Solo tienen que llamarnos y este regalo es completamente gratis para ustedes. A veces es dinero, a veces son vacaciones, a veces son cosas diferentes. Y aunque es un regalo gratis para la persona que lo va a recibir, hay ciertas condiciones. Y siempre dicen, para que lo ganes tienes que ser la llamada 5, o la llamada 3, o la llamada 10. Y otra de las condiciones que dicen es que no tienes que haber ganado en cierto tiempo nada en esta radio. Ciertamente el regalo que ofrecen es gratis, pero tiene sus condiciones. Entonces, la salvación de Dios es gratis a través de Jesucristo, por gracia, pero sí tiene sus condiciones. Ahora vamos a ver cuáles son esas condiciones. Son 3 condiciones que voy a estar mencionando. Se tiene que entrar por el único medio que Dios proveyó, a través de la fe y del arrepentimiento. Lo voy a repetir, se tiene que entrar por el único medio que Dios proveyó, a través de la fe y del arrepentimiento. El único medio. ¿Por qué digo el único medio? Porque se mencionan y se creen en muchas maneras de llegarse a Dios. La fe del ser humano está puesta en muchas diferentes maneras y todos de alguna manera proclaman que por ese medio se han acercado a Dios, que en ese medio han encontrado salvación. Pero la palabra de Dios nos es muy clara en lo que dice. Dios estableció solamente un medio, una persona
por la cual se puede ser salvo. Y eso Juan 14:6 nos dice así. Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Dios está llamando al mundo a un arrepentimiento y que nos volvamos a Él. Pero Dios dice que solamente hay un medio, y ese medio es Jesucristo su Hijo, que vino a este mundo a dar su vida y a pagar el precio por nuestros pecados. Y dice, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, hablando Jesucristo. O sea, Jesús es el único medio por el cual se puede llegar a Dios de una manera verdadera. Si no, es imposible. Juan 10:9 nos dice, yo soy la puerta, hablando Jesucristo. Los que entren a través de mí serán salvos. O sea, el mundo proclama que hay muchas puertas y muchas maneras de llegarse a Dios. Pero Jesucristo mismo, cuando estaba aquí en la tierra, mencionó estas palabras en Juan 10:9. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Quiere decir que todo el que no entre por esa puerta, todo el que no entre por Jesucristo para llegarse al Padre, verdaderamente no puede llegar a Él. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es el único? Porque el Padre así lo decidió. El Padre así lo estableció. En su total poder, autoridad y soberanía, Él decidió a que sí fuera. Entonces, Hechos 4:12 nos dice, en ningún otro hay salvación. Dios dice, no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Vemos aquí que Dios, en su soberanía y su poder, ha decidido que solamente a través de Jesús, dice, no ha dado ningún otro nombre debajo del cielo, aquí en este mundo, mediante el cual podamos ser salvos. Y es lo que la palabra de Dios dice. No es lo que el hombre o nosotros nos estamos inventando. La palabra de Dios es específica en esto. Entonces no hay otro medio. Dios ha establecido ese medio y es el único medio por el cual podemos volvernos a Él como Él está dando la oportunidad a todo el mundo. Colosenses 1:19 al 20 dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. O sea, Él vino con todo su poder a través de Jesús a este mundo y por medio de Él, dice, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Dios decidió que fuera a través de Jesús y por medio del derramamiento de su sangre que nosotros pudiéramos ser perdonados, pudiéramos ser redimidos de nuestro pecado, de nuestra culpa, de la esclavitud, de todo lo que teníamos nosotros como culpables. A través de Jesús, Dios nos ha librado. Esa es la voluntad de Dios y por eso es que solamente es Jesús la puerta por la cual se puede ir al Padre. Otra de las cosas, ahora queda establecido que es Jesús la única puerta. Pero para entrar por esa puerta hay dos condiciones indispensables. Y esas quiero hablar en este momento. La primera es la fe. Es por medio de la fe. Para poder entrar por esa puerta, que es Jesús, se necesita la fe. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:6 dice así, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe, o sea, Dios, y que Él recompensa a los que le buscan. Entonces aquí deja clara la palabra de Dios que la única manera de poder entrar por la puerta para llegarnos al único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra y ser reconciliados con Él es la fe.
Sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario tener fe para creer en algo que no podemos ver. Dios no es una persona material, es una persona espiritual, eterna. Y es a través de los ojos de la fe que nosotros lo podemos ver. Entonces, sin fe es imposible, ¿verdad?, agradar a Dios. Y la fe nos lleva a creer en lo que la palabra de Dios nos dice, que es Jesucristo, que Dios lo puso para que por medio de él pudiéramos entrar. Se tiene que creer por fe. Es la fe, ¿verdad?, la que nos lleva, la que nos introduce por la puerta que es Jesús a llegarnos a Dios. Tenemos que creer en Dios y creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. No puede haber una fe dividida en la cual, sí creo en Cristo, pero también creo en esta otra cosa y creo en esta otra cosa. No se puede. Es solamente la fe en Dios Padre, Creador de los cielos y la tierra, y la fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Solamente por medio de él obtenemos la salvación y la entrada a la presencia de Dios. Y es la única manera que podemos verdaderamente volvernos al plan de Dios en su presencia. Ahora, hay otra condición. Y esa condición es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es la evidencia de una fe verdadera. Porque muchos podemos proclamar que creemos. La mayoría de gente, sé que hay unos, ¿verdad?, que abiertamente niegan que no creen en Dios, ateos. Pero la mayoría de la gente confiesa creer en Dios, aunque no lo conoce. Pero el arrepentimiento es indispensable, ¿por qué? Porque es la evidencia de una fe verdadera. No la fe que profesamos así nada más a lo ligero, sino la fe salvadora, la fe que Dios busca en el corazón. Es evidenciada por un verdadero arrepentimiento. La fe en Dios y el arrepentimiento son enseñanzas elementales en el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que son las buenas nuevas. Son elementales, indispensables en este mensaje del Evangelio. Hebreos 6:1 dice así: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, dice, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Pablo, creemos que fue Pablo, aunque no lo dice ahí en Hebreos, que fue el escritor, pero se cree que es Pablo. De alguna manera está hablando a personas que son convertidas, que se confiesan cristianos, y le está dejando saber que la importancia de crecer, de madurar espiritualmente en las cosas de Dios, para conocer verdaderamente la profundidad de lo que Dios nos ha regalado y entregado a través de la salvación y a través de Jesucristo. Y Pablo les dice aquí que es necesario de seguir en las enseñanzas elementales, o sea, no las está menospreciando ni poniendo en un lugar donde no importan, sino son muy importantes, y por eso dice que dejemos de repasar, pero lo está hablando a cristianos ya de tiempo, las enseñanzas elementales, o sea, son elementales al principio para cualquier persona para poder entrar, ¿verdad?, a una relación con Dios. Es algo elemental. Dice, acerca de Cristo, por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar, dice, de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento y de las malas acciones y de tener fe en Dios. O sea que la enseñanza de la fe y la enseñanza del arrepentimiento es elemental y es el cimiento de la fe cristiana y de la fe que la Biblia, ¿verdad?, llama como la fe verdadera. Nada puede ser fundado si esto no está primeramente
puesto como fundamento sobre la fe de alguien. Es muy importante y es elemental, es más, son indispensables, son el cimiento de una verdadera relación personal con Cristo. Nadie puede tener una relación personal con Cristo, con Dios, si verdaderamente no ha entrado por la puerta que es Jesús, con fe y con arrepentimiento. Y es el mismo requisito para todos. Aquí no hay excepción de personas. Todo ser humano tiene que pasar por esta puerta por medio de la fe y por medio de un arrepentimiento para poder recibir lo que Dios nos está regalando a través de Jesús y poder restaurar nuestra relación con Él. Hechos 20:21 nos dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado y de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Es un solo mensaje. Dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y para los griegos. O sea, es para todo mundo por igual. Tanto los judíos que se confesaban como pueblo de Dios necesitaban arrepentirse de su pecado y volver a Dios también. Y tener fe en Jesucristo, porque Jesucristo es el único medio y la única puerta. El arrepentimiento es un requisito indispensable, al igual que la fe, para acercarse a Dios. Tan indispensable es este requisito que fue el primer mensaje de Juan el Bautista. Fue el primer mensaje de Jesucristo y fue el primer mensaje de los apóstoles de Pedro en el día del Pentecostés. Mateo 3:2 dice así, y esto era Juan el Bautista. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Las primeras palabras que Juan el Bautista menciona al venir a preparar el camino para Jesucristo es arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Y eso veíamos en el Hechos 17:30, que Dios llama a todo mundo al arrepentimiento de sus pecados y a que se vuelvan a Él. Y es con lo que empieza igual Juan el Bautista. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. ¿Qué es el reino de Dios? Es la salvación, es pasar la eternidad al lado de Dios. Mateo 4:17, son palabras de Jesús. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Jesús comenzaba su arrepentimiento y comenzaba con estas palabras. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Es el mismo mensaje. Es que no se puede acercar a Dios si no es por medio de hacer esto primero. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo se acerca y la única manera de entrar a Él es creyendo en Jesús y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Es la única manera que Dios nos va a aceptar. Esas son las condiciones de Dios. Vemos a Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos 2:38. Dice así, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe. No está diciendo si quieren se arrepientan, dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Vemos el mensaje consistente, el fundamento de la salvación de Dios empieza con la fe en Jesucristo y con el arrepentimiento de nuestros pecados. Y es algo importantísimo. Y qué bueno, tenemos que dar el mensaje de la salvación a todo el mundo, pero también tenemos que decirle que hay solo una manera de entrar y hay condiciones las cuales tenemos que pasar por ellas para que podamos verdaderamente entrar a la presencia y una relación con Dios. Dice Pedro, debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirá el regalo del Espíritu Santo. Sí, primero Pedro pone en orden la cosa. No puedes ni siquiera ser bautizado, porque el bautismo es de alguna manera simboliza que tú decides
morir para la vieja vida de pecado que vivías y ahora empezar a vivir para Cristo. Después de todo eso, Dios dice que manda, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida para que puedas vivir una vida conforme la voluntad de Dios, porque uno solo no puede. Pero todo esto no sucede hasta que no nos hemos arrepentido. Si no hay arrepentimiento, no viene nada de lo demás. Y si lo hacemos, es algo que no va a resultar. ¿Por qué? Porque todo empieza con el fundamento del arrepentimiento. La doctrina, o sea, enseñanza del arrepentimiento, debe estar presente en todo aquel que proclama las buenas nuevas de salvación. Es una enseñanza indispensable en lo que es el Evangelio de Dios, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. La palabra es clara. En todo el Evangelio del Nuevo Testamento, el arrepentimiento es algo constante, ¿verdad? Que se enseña. ¿Por qué? Porque es indispensable. Hechos 3:19 dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. O sea, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. La única manera que Dios perdona el pecado que separa al hombre de Dios es a través de un arrepentimiento sincero. Lucas dice 24:47, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Este mensaje, ¿de qué está hablando? El mensaje de Jesucristo. Dice que se proclamaría con la autoridad de su nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús, porque es el único que tiene la autoridad para salvar al ser humano y llevarlo hacia Dios. Dice, a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ahí comenzó el Evangelio. Ahí Pedro se levantó y empezó a predicar de Cristo Jesús y del perdón de pecados. Y dice, este mensaje, dice, ¿cuál es el mensaje? Hay perdón de pecados. Dios está dispuesto a perdonar a todo mundo. Ha venido a ofrecer la salvación a todo mundo, judíos, no judíos, de todo país, de toda raza, de toda posición económica, de toda posición social. Nadie queda excluido, pero sí hay unas reglas que hay que hacer. Y dice, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. He ahí los que se arrepientan. Nadie puede acercarse a Dios si sus pecados no han sido perdonados. Dios es santo, Dios es justo y Dios no puede estar al lado del pecado. Y la única manera que nosotros podemos acercarnos a Dios es que nuestros pecados hayan sido perdonados. Nadie puede ser perdonado si no se arrepiente. No importa qué tan grave sea tu pecado, qué hayas hecho. A Dios no le asusta si has matado, si has adulterado, si has robado. Lo que hayas hecho, ese no es el problema delante de Dios. Lo que está impidiendo que tú tengas una relación verdadera y que te vuelvas a Dios y obtengas la salvación es que no te has arrepentido. Es que no has entrado por la puerta, la única puerta que es Jesús. Es que no has puesto tu fe en el único medio de salvación que Dios ha proveído en este mundo para la humanidad. Permanecer en pecado significa muerte. Todo el que decide seguir en su pecado en vez de creer en Jesús y arrepentirse, permanece en muerte. Ezequiel 18:4 dice así, pues todos los seres humanos son míos, está hablando Dios, para juzgar, los padres y los hijos sin igual. Esta es mi regla, hablando Dios, la persona que peque es la que morirá. Dios ha decidido que el pecado tendrá consecuencias y ese pecado es la muerte. Y Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, Dios
La Biblia nos dice que va a haber un juicio. Después de que cada uno de nosotros como personas muramos físicamente, vamos a estar delante de Dios y Dios un día va a juzgar a todos por igual. Esa es la regla de Dios. Dios lo ha establecido así. Que la persona que peque morirá y la única salvación del pecado y de la muerte es el arrepentimiento y es la fe en Jesucristo. El arrepentimiento es un requisito para no perecer y para poder obtener la salvación. No es el ir a la iglesia todos los domingos. No es el hacer acciones buenas. Es el arrepentimiento, la fe en Jesús, la única que puede obtener la salvación de cada ser humano ante Dios. Pero ahora hemos hablado mucho del arrepentimiento. ¿Pero qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de voluntad, de sentimientos, de actitud hacia el pecado y hacia la justicia de Dios y un cambio de corazón. Porque mucho podemos confundir el remordimiento con el arrepentimiento, y el remordimiento lo único que te causa es tristeza, de alguna manera por la consecuencia de lo que estás experimentando de tu pecado y de lo que hiciste mal. Como estás experimentando la consecuencia, te sientes mal. Y eso es remordimiento, porque de alguna manera te alcanzó la consecuencia de tu pecado, pero eso no es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento trae un cambio de voluntad, de sentimientos, de actitud hacia el pecado y hacia la justicia de Dios y un cambio de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Antes de arrepentirse, antes de aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, antes de reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, hacemos el pecado como nada. Y no hay nada que nos haga sentir mal. ¿Por qué? Porque es algo normal y no nos afecta el ofender a Dios para nada. Y vivimos de esa manera. Y tampoco nos ponemos a decir, ofendimos a Dios. La verdad, no tenemos conciencia de eso. Pero ahora, cuando nosotros venimos a un arrepentimiento verdadero y ponemos nuestra fe en Jesús, cambia nuestro corazón, cambia nuestra voluntad, cambia nuestros sentimientos, cambia nuestra actitud. Y ahora el pecado lo vemos como una ofensa a Dios. Y vemos las cosas de Dios como una verdad. Y ahora queremos agradarle a Él. O sea, cambia nuestro corazón. Ya no puede ser igual. Por eso es que el verdadero arrepentimiento se identifica por un cambio de corazón, un cambio de vida. Un cambio de corazón no puede seguir viviendo igual. Un cambio de corazón se manifiesta exteriormente en sus acciones, en sus sentimientos, en sus actitudes. Ahí se manifiesta. El cambio es la evidencia del arrepentimiento. Así como el arrepentimiento es la evidencia de una fe verdadera, el cambio es la evidencia del verdadero arrepentimiento. Sin cambio, no hay arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo un cambio de mentalidad, porque muchas personas pueden cambiar de mentalidad y decir, bueno, pues yo tomaba mucho y ahora pues estoy notando que me está haciendo mal, ya no me siento bien, entonces voy a decidir ya no tomar. Ese es un cambio de mentalidad y lo puede lograr hacer. Pero el arrepentimiento no es un cambio de mentalidad, es un cambio en el corazón, un cambio de vida, un cambio de ver la manera de cómo vivía y me doy cuenta que ofendía a Dios y ahora decido no vivir de esa manera y empezar a agradar a Dios. ¿Qué pasa cuando alguien se arrepiente? Cuando alguien se arrepiente de verdad, hay una convicción de que ha hecho lo malo delante de Dios. Nadie tiene que convencerte de que eres culpable. Cuando un arrepentimiento verdadero sucede en la vida de un ser humano, de un hombre, cuando verdaderamente ha reconocido que ha vivido mal y que ha ofendido a Dios,
No es necesario que nadie lo convenza de las cosas malas. Hay una convicción en el corazón de que ha vivido mal y que ha ofendido a Dios. Y esa convicción es algo que da el Espíritu Santo. Y ya no es necesario que nadie te diga. Tú lo reconoces y sabes que has vivido mal delante de Dios. Esa es la primera cosa que pasa cuando tú te arrepientes de verdad. La segunda cosa que sucede es que hay una tristeza en tu corazón por haber ofendido a Dios. Y hay diferentes maneras, así como hay diferentes fes, la fe salvadora y la fe que se procesa que no es la fe que salva, también hay diferentes tristezas, tristezas que proceden del mundo y tristezas que proceden de Dios. La tristeza que procede del mundo de alguna manera te hace sentir mal solamente por la situación, pero no te motiva ni te lleva a ningún cambio en tu vida. Pero la tristeza que viene de Dios causa arrepentimiento, causa un cambio de vida, un cambio de manera de pensar, de actuar, de vivir, de sentir. Todo lo cambia la tristeza que viene de Dios. Al saber que has ofendido a Dios con tu pecado, te trae tristeza y te arrepientes de haber actuado así. Vemos a Judas que cometió el pecado y entregó a Jesucristo. Y le causó tristeza que hasta se mató él solo. Pero no se arrepintió. Esa no es la tristeza que viene de Dios, que procede del arrepentimiento. Esa es la tristeza del mundo. La tristeza que procede de Dios es la tristeza que causó en el corazón de Pedro cuando él reconoció que había negado a su Señor. Y se entristeció mucho. ¿Pero a qué lo llevó esa tristeza? Al arrepentimiento. Arrepentirse de lo que había hecho, a reconocer que había hecho mal, había negado a su Señor, aquel que le había prometido fidelidad y aún morir con él o por él. Y lo llevó a arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento te provoca una tristeza, ¿verdad?, de saber que has ofendido a Dios. La tercera cosa que vemos en un arrepentimiento sincero es la confesión del pecado. Ciertamente, cada uno sabe sus pecados que hemos cometido. Y muchas veces sus pecados nos traen vergüenza. Que si alguien más lo supiera, nos moriríamos de la vergüenza. Y nos sentimos avergonzados al arrepentirnos delante de Dios porque ahora hemos visto lo sucio de las cosas que hemos hecho, la maldad, las intenciones, y todo eso de repente se nos revela en nuestro corazón y nos sentimos mal. Pero aunque nos sentimos mal, aunque sentimos vergüenza, confesamos nuestro pecado y venimos delante de Dios y decimos: Señor, he pecado contra ti, te he ofendido, he hecho lo malo delante de tus ojos. Un arrepentimiento verdadero trae confesión de su pecado ante Dios. La Biblia dice que el que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda su maldad. Ahora, el número 4, ¿verdad? Lo que pasa después de un verdadero arrepentimiento, no solamente confiesa su pecado, sino se aleja del pecado. Cambia su manera de vivir. Aunque siente vergüenza y no desea seguir viviendo de la misma manera y ahora quieres obedecer a Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, no puede haber el deseo de seguir viviendo igual, porque has reconocido que esa vida de pecado ofende a Dios. Ahora lo que tú quieres es obedecer lo que la Biblia dice y es vivir conforme Dios quiere. Esas son lo que viene después de un verdadero arrepentimiento. Y quiero cerrar de alguna manera. Hay una historia en la Biblia que nos muestra lo que es un verdadero arrepentimiento. Y me encanta este pasaje de la Biblia porque verdaderamente cuando alguien recibe el Evangelio, cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, es perdonado y su vida cambia inmediatamente. ¿Por qué? Porque ahora Dios viene a habitar en su corazón. Se encuentra en Lucas 19
y es del versículo 1 al versículo 10. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había ahí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que están perdidos. En este pasaje podemos ver el corazón de un hombre. Zaqueo era alguien que recolectaba los impuestos en ese tiempo para el Imperio Romano. Y a través de este oficio aprovechaba su posición. Y no solamente cobraba los impuestos, ¿verdad?, a la gente que le correspondía para el imperio, sino cobraba mucho más de eso. De tal manera que estafaba a la gente, le daba su parte a los romanos y él se enriquecía, ¿verdad? Entonces era lógico que la gente lo odiara y lo despreciara y lo considerara como alguien que no merecía de ninguna manera, ¿verdad?, tener parte con Dios. Pero podemos ver que el corazón del hombre, no importa quién seas, dónde estés, qué tengas, siempre llega el momento en que tienes necesidad de Dios. Y Zaqueo oyó de Jesús que iba a pasar por ahí y obviamente había oído de sus milagros, había oído de su misericordia, había oído de todo lo que él estaba haciendo y tenía curiosidad. Y dice que era muy pequeño, pero venció los obstáculos de su pequeñez, se subió a un árbol para sobresalir de la multitud que veía a Jesús. Y Jesús, que no desprecia a nadie que le busca, que sabe todas las cosas, él sabía que el corazón de Zaqueo estaba sediento por la verdad. Estaba cansado de vivir de la manera que estaba viviendo. Y Jesús voltea hacia arriba y lo ve y le dice, Zaqueo, baja, porque es necesario que ahora coma contigo. Cuando la gente vio eso, no, ¿cómo es? Es un pecador, que no sabes que roba, que no sabes que esto, que el otro, y empezó a condenarlo. Pero Jesús, como dice ahí, no vino a condenar al mundo. Él vino a ofrecer la salvación de Dios. Él vino a reconciliar al mundo con Dios, a hacerlo volver a Él. Y dice que Zaqueo se bajó y fue y llevó a Jesús a su casa. Y aquí no vemos que Jesús le empezó a decir, mira, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. El corazón de Zaqueo no podía entender y comprender la gracia de Jesús, que en ese momento, a pesar de que toda la gente lo estaba despreciando y pensaba lo peor de él, Jesús estaba decidiendo ir a comer con él. Esto fue suficiente para que Zaqueo creyera en Jesús como hijo de Dios. Y al creer en Jesús, al poner su fe en él, su corazón verdaderamente se arrepintió. Se arrepintió. Tuvo un encuentro con Jesús personal en ese momento. ¿Y cómo sabemos que se arrepintió? Porque sin Jesús reclamarle nada de sus pecados, él solo los reconoció. Ese es un verdadero arrepentimiento. Cuando hay una convicción de tu pecado, de lo que has hecho mal. Y dijo,
La mitad de mi dinero se lo regreso a los pobres, se lo doy a los pobres. El dinero ocupaba un lugar principal en el corazón de Zaqueo. Era una prioridad para él. Pero ahora ya no era prioridad. Ahora la prioridad para él era agradar a Dios. Y sabía que el robar no le agradaba a Dios, ofendía a Dios, era pecado delante de Dios. Dice, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Y si alguien ofendido, alguien es de alguna manera robado, le voy a regresar 4 veces más. Ese es un corazón arrepentido. Ese es un cambio de corazón. Ese es un verdadero arrepentimiento. Por eso es que en esta mañana mi intención y mi deseo para ti es decirte lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Es la única manera de acercarnos a Dios. Dios llama a todo el mundo a que se vuelva a Él, pero es solamente a través de Jesucristo. Es solamente a través de la fe en Él, de creer que no hay otro medio, que esa es la voluntad de Dios, es lo que Dios dio, lo que Dios estableció para que el hombre y el ser humano se acercara de vuelta y regresara a Él. Es necesario un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento que involucra el corazón y no nada más la mente. Todo esto es necesario y yo te quiero invitar a ti y a todo aquel que escuche alrededor de donde llegue este mensaje. Nuestro deseo es que todo mundo venga y se acerque y se devuelva a Dios. Pero sí hay condiciones. El regalo de Dios es gratis para nosotros, pero sí hay condiciones. Y es necesario que esas condiciones sean mencionadas para no llegar a ese día del juicio donde nosotros lleguemos confiados o el que llegue confiado creyendo que estaba en la voluntad de Dios y que de repente se le diga, como mencionábamos en Mateo 7, 21 al 23, cuando le digamos Señor, Señor, y diga Él, no los conozco. Entonces, no queremos que pase eso. Por eso tenemos que poner nuestra fe en la verdad y tener en cuenta que aunque es gratis, que es un regalo de Dios la salvación, porque Jesucristo la pagó por nosotros, tiene sus condiciones y tiene su manera de entrar. En esta mañana te invito a hacer una oración, tanto a ti que conoces a Dios, pero tal vez te has alejado del Señor. La puerta está abierta, pero es necesario el arrepentimiento. Es necesario volvernos de nuestro pecado. Es necesario acercarnos a Él por medio del arrepentimiento. Y a ti que no conoces a Jesús, que tu fe ha estado tal vez en muchas otras cosas y creías que estabas en la verdad, déjame decirte que la Biblia es clara en lo que dice. Solamente es a través de Jesús, a través de la fe en Él y a través de un arrepentimiento sincero. Te invito que medites en esto y que le entregues tu corazón. Va a haber un juicio que todo hombre va a pasar. Y la única esperanza que tenemos de ser librados, de ser condenados en ese juicio, es aceptando el regalo de Dios. Te invito en este día que pongas tu confianza en Jesús
pero que lo hagas con una verdadera fe, y esa verdadera fe involucra un verdadero arrepentimiento. Vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu palabra, por la luz que nos has traído, por esa verdad, Señor. Antes no sabíamos, antes estábamos de alguna manera, Señor, engañados. Nuestros ojos estaban vendados a la verdad. Pero ahora, Señor, te has revelado a todo mundo por igual, a través de tu Hijo Jesús, a través de tu palabra. Nos haces claro, Señor, quién eres tú. No hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el que creaste los cielos, la tierra y todo lo que en ellos existe. Eres el único Dios, el eterno, soberano, poderoso, justo, santo. No hay Dios fuera de ti. No hay. Tú eres la única verdad, Señor. Tú eres esa verdad, Señor, que quiere salvar al mundo y que estás haciendo un llamado a todos al arrepentimiento. Te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que sigas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, trayendo esa convicción. Señor, a través de las nuevas del Evangelio. Señor, y sigas rescatando a todo aquel que está, Señor, atado al pecado. A todo aquel, Señor, que está, Señor, atado en la oscuridad de las tinieblas. A todo aquel, Señor, que ha estado atado a la religión, Señor. A todo aquel que ha estado atado a la incredulidad. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que rompas las cadenas, mi Dios. Que tu luz, Señor, alumbre sus entendimientos, alumbre sus corazones, de tal manera, Señor, que puedan verte. Te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, Señor, para arrepentimiento. Traiga tristeza para arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Y, Señor, el que entre por la única puerta, por el único medio que es Jesús, Señor. A través de la fe y de un verdadero arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido, Señor. Te doy gracias. Amén, Señor. Hermanos, así en esta mañana, pues damos gracias a Dios. Seguimos adelante buscando al Señor con todo nuestro corazón, buscando, ¿verdad? Sabiduría en su palabra. Sigamos orando los unos por los otros, sigamos orando por las necesidades que hay en cada uno y también en el mundo entero, porque sabemos que están sucediendo muchas cosas y es la oración a nuestro Dios la que puede traer un cambio, porque Dios es el que de Él vienen todas las cosas. Entonces les invito a seguir orando, les invito a seguir adelante, hermanos, y nos estaremos viendo en la semana. Que Dios les bendiga.